de mí y poder ser edificados y cimentados en la fe. Nosotros como proyecto ministerial, tanto mi esposa como yo, tenemos 5 meses, 6 meses que abrimos una congregación en la Ciudad de México después de 13 años de no pastorear. Dios ha puesto en nuestro corazón a abrir algo que hemos llamado un centro de capacitación y equipamiento para que desarrolles una vida de excelencia y de conquista. Entonces, toda la persona que llega a lo que nosotros hemos denominado Avanza, porque se llama el centro de capacitación y equipamiento, se llama Avanza. Entonces, Avanza es una congregación con un distintivo muy específico. Es decir, cada persona que llega a Avanza no va a ser entretenida, sino va a ser entrenada. ¿Qué significa esto? Que es un desafío para nosotros como pastores traer una palabra siempre práctica, actual, nada cómoda. Sonríame porque hoy no va a ser nada cómodo. Porque el propósito nuestro es capacitar. Amén. Usted llega aquí a este lugar, yo lo digo así, las congregaciones son las aulas magnas del reino. La congregación es la aula magna de la Universidad del Reino de los Cielos. Entonces, cuando no sé si quieren cambiamos el micrófono, mejor, va a ser más fácil. Cuando llegamos a una escuela, entonces llegamos a ser ¿a qué? Capacitados. Y una vez que somos capacitados, entrenados para ejercer. Gracias. Lo vamos a cambiar, ya va a ser mejor. Le decía que cuando nosotros llegamos a la escuela, llegamos a ser entrenados y capacitados ¿para qué? ¿Para qué somos entrenados y capacitados cuando vamos a una universidad? Para una carrera. Y una vez que salimos de la universidad, ejercer, ¿qué? Lo que estudiamos, ¿verdad que sí? Entonces, de nada nos serviría pasar por una aula y no ejercer lo que estudiamos. Entonces, aparte de tener el ministerio de la RIM, que ya ustedes han conocido por mucho tiempo, y aprovechando, déjeme decirle esto, este es un nuevo material que acaba de salir del ministerio que se llama El Poder del Potencial. Usted va a tener un buen argumento aquí para poder entender todo lo que Dios ha puesto en usted. Y este libro es nuestro, hablando de matrimonios, es un libro que Dios nos regaló, que se llama El Poder del Acuerdo. Y yo les he dicho que es muy difícil ponerse de acuerdo con la esposa. ¿Cuánto les cuesta trabajo ponerse de acuerdo con la esposa? Ya, a ver, le voy a dar chance otra vez. Aquí no hay mentirosos, ya se fueron. A ver, mujeres, cierren sus ojos, por favor. ¿Cuánto les cuesta trabajo ponerse de acuerdo con su esposa? Entonces, lo más difícil es llegar al acuerdo. Sin embargo, el acuerdo es el arma más poderosa para abrir todo lo que Dios tiene para nosotros en muchas áreas de nuestra vida. Porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo y piden al Padre, entonces ¿qué? ¿Qué sucede? Cuando dos están de acuerdo y piden al Padre, dice, les es hecho. ¿Ya está listo? Algunos tienen sus hojas ahí que le dije al pastor, anoche estábamos hablando y estaba yo en el hospital, gracias porque han estado orando por mi mami, yo sé que ustedes han estado orando por mi mami, ahí va, está bien, gracias a Dios, confiamos en que
ya la próxima semana la tengamos en casa. Es una mujer de 86 años de edad y se la pasó toda la noche de lunes para martes hablando de Cristo mientras no la llevaban al quirófano, que la llevaron hasta el martes de la tarde, pero toda la noche se la pasó orando y hablando de Cristo ahí. Entonces es una mujer excelente, donde quiera que va comparte la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre una guía para la vida. ¿Cuántos desean tener una guía para la vida? Y la guía que vamos a hablar hoy se llama discernimiento. ¿Ok? Sé que algunos tienen ya sus hojas ahí. Y así como está, incline su rostro y vamos a ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos enseña. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así es que hoy nos ponemos de acuerdo para que el Espíritu traiga una palabra a tu espíritu que se convierta en una dinámica activa. Padre, en el nombre de Jesús, nos paramos bajo la autoridad de tu Espíritu, para que sea tu Espíritu el que nos enseñe, para que sea tu Espíritu el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para que la palabra que salga de mi boca filtre al espíritu de cada uno de los que estamos aquí, Señor, una palabra de vida, una palabra de reino, una palabra de gobierno, y que juntos podamos ser bendecidos y equipados a través de tu Escritura, y juntos podamos ser edificados en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una mañana de 1945, una campesina austríaca fue levantada abruptamente de su cama porque llegaron los soldados nazis a tocar a su casa. Y entonces cuando llegaron a tocar a su casa le solicitaron una carreta que ella tenía ahí en su granero. Una vez que le solicitaron la carreta, entonces los soldados llevaron cajas y cajas y cajas marcadas con plumones o con tinta y las fueron a tirar al río Toplis. Ese es un río que está en Austria. La característica del río es que ese río es pequeño, pero es muy profundo, aproximadamente 100-110 metros de profundidad. Después de muchos años, en los años 60, una televisora inglesa hizo un programa que se llamó 60 Minutos y buscando dentro de los tesoros de los nazis, porque mucha gente que llegó a los campos de concentración fue arrancado de su tesoro. Entonces, en ese tesoro, muchos de los tesoros fueron encontrados en las cuevas. Y entonces, con este testimonio de esta mujer, pensaban que los nazis tenían un gran tesoro que habían tirado al río. Entonces, a través de un submarino bajaron y llegaron a esa profundidad de 110 metros y empezaron a sacar cajas. Y lo que encontraron fueron solamente papel, pero no cualquier papel, era papel moneda, eran cientos de millones de libras esterlinas. Pero que los nazis habían planeado infiltrar a Inglaterra para que a través de ese billete falso pudieran socavar la economía y una vez de socavar la economía poder ganar la guerra. Pero como llegaron los estadounidenses, los británicos y los rusos y sitiaron a los nazis, ya no les dio tiempo. Entonces ellos tiraron esos cientos de millones de libras esterlinas falsas. Cuando los expertos la revisaron, parecían totalmente originales. Hay muchas cosas que parecen originales, pero que no lo son. Hay muchas cosas que parecen reales, pero no lo son. Hay muchas cosas que parecen genuinas, pero no lo son. Y cuando el ser humano pierde lo genuino, entonces normalmente va a buscar un sustituto. Y ese sustituto va a ser la religión. Y cuando el ser humano busca la religión como un sustituto, entonces nosotros tenemos que entender que nosotros como iglesia de Cristo tenemos una responsabilidad. Vaya conmigo a la Escritura, por favor, en segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 14. Vamos a partir de ahí.
porque tenemos que aprender hoy. ¿Ya está ahí? Dice la Escritura así: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido dado, o el tesoro que te ha sido encomendado. Yo leí en la versión, la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera dice: guarda el buen tesoro por el Espíritu que mora en nosotros. Déjeme decirle, y bueno, ahí lo puse en algunas hojas que los que tienen, déjeme declararle esto, porque esto es importante que usted tiene que entender. Si algo tiene que entender en la vida cristiana, es esto que le quiero enseñar. Nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, fluimos bajo una unción de iluminación, en una dimensión profética de iluminación. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura nos ilumina, ¿verdad? Nos ilumina nuestro ¿qué? Nuestro espíritu. Nuestros ojos son alumbrados. Una vez que nuestros ojos son alumbrados, esa es la función del Espíritu de Dios. Entonces nosotros fluimos bajo esa unción de iluminación, y una vez que nuestros ojos son alumbrados, porque hemos recibido el alumbramiento para entender una cosa: el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo: guarda el buen depósito, o guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido ¿qué? Encomendado. Dentro de ti se encuentra la vida del Espíritu. Entonces, el Espíritu que está en ti tiene una función: iluminarte. ¿Qué va a iluminar? Tus ojos. ¿Para qué? Para que tú entiendas ¿qué? La Escritura. Una vez que entiendas la Escritura bajo el gobierno de Dios, entonces tu responsabilidad es implementarla. Esa no es responsabilidad de Dios, esa es tu responsabilidad. ¿Qué significa esto? Yo recibo la iluminación del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me habla a mi vida, y entonces yo tengo que ponerla en práctica. Porque si no la pongo en práctica, solamente recibí información. Y déjame declararte este principio: información sin transformación es religión. Información sin transformación es deformación. Porque al final lo que va a ocasionarte es que tú te detengas. Entonces, cuando nosotros, ¿sí quedó claro lo que le expliqué? Recibimos la influencia del Espíritu Santo que vive en nosotros, leemos la Escritura, el Espíritu Santo llega y te dice: perdona. Por ponerte un ejemplo, nada más que nosotros, porque no entendemos el gobierno de Dios, peleamos con Dios. Peleamos con Dios. Porque le decimos: Dios, ¿por qué voy a perdonar si no siento perdonar? O no quiero ser hipócrita, Señor, porque no me nace perdonar. ¿Sí me estoy explicando? O venimos a la congregación y el Señor te dice: da. Y entonces tú dices: oye, pero no tengo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el Espíritu de Dios tiene una función. La función del Espíritu de Dios en nuestra vida es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo fluimos? Bajo una unción de iluminación e implementación. Soy iluminado para ponerlo en. Si soy iluminado pero no lo pongo en práctica, tengo una religión. ¿Hasta aquí estamos bien? Para entender esto, hermano, nosotros tenemos que entender que como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, hoy nosotros debemos practicar en todo tiempo el discernimiento de la palabra del Señor. Y para practicar el discernimiento necesitamos algo que se llama revelación. La palabra revelación es correr el velo. Y dice el apóstol Pablo: cuando se conviertan al Señor, ¿cuántos convertidos hay? Dice: cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Se correrá. Y entonces tú que ya estás convertido, entonces lo que se te corrió fue un velo. ¿Ok? ¿Está conmigo? Y entonces eso te hizo actuar. Cuando se corre el velo, esa unción de iluminación te hizo correr el velo, y tú ¿qué? Diste el paso y dijiste: acepto a Cristo como Señor y Salvador.
Y entonces implementaste esa verdad en tu vida. Y una vez que esa verdad fue implementada en tu vida, ahora tú eres una nueva criatura. ¿Está conmigo? Y mira, déjame darte otro principio. La revelación es déjame decirlo de esta manera. La revelación es la información, o la revelación es la información que el Espíritu Santo trae a tu vida, ¿verdad? Para producirte un cambio. Es decir, el Espíritu va a alumbrar tus ojos para que tú, ¿qué? Cambies. ¿Está conmigo? Si tú no pones en práctica esa información o ese principio, solamente tuviste, ¿qué? Información, pero no tuviste revelación, porque la revelación no funciona a nivel mental, funciona a nivel espiritual. La revelación es la impartición de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios a tu espíritu para provocar un cambio. ¿Sí me estoy explicando? Si tú recibes solamente a nivel sensorial, te quedaste con la información. Pero si lo recibes a nivel espiritual, entonces esta revelación va a producir en ti una transformación. ¿Ok? Entonces, nosotros como iglesia o como cuerpo de Cristo necesitamos cada vez que la iglesia se ponga, por así decir, lo que decimos, las pilas, que necesitamos más gente que sirva, necesitamos más gente que esté apoyando en diferentes áreas, necesitamos gente que esté manifestando el amor. Para poder entenderlo, la iglesia tiene que conocer y practicar un estilo de vida llamado discernimiento. Déjeme darle una definición de discernimiento. ¿Está conmigo? Y algunos lo tienen en sus hojas. La palabra discernimiento tiene la connotación de conocer, considerar, contestar, cuidar, dar, distinguir, ser docto, ser entendido, ser experimentado, ser experto, entre otros. También tiene una connotación judicial de contender o oponer. Esto es lo que la iglesia requiere. La iglesia necesita conocer y considerar y contestar las preguntas de la vida. Mira, en el libro de Reyes hay una historia cuando Salomón va a subir al trono de Israel. Y cuando Salomón va a subir al trono de Israel, entonces para él no era nada fácil subir al trono de Israel, porque David le había dejado como un legado. Y lo voy a poner en este contexto. Antes de que Salomón ocupara el trono, entonces habían dos cosas. La primera es que Saúl es impuesto por el pueblo, porque Samuel unge a Saúl como rey. Como fue impuesto por el pueblo, entonces Saúl llevó al pueblo a la ruina. ¿Ok? Y dice en la escritura que en nadie había espada, solamente la tenían con Saúl y con su hijo Jonatán. Y que cuando los de Israel necesitaban afilar sus elementos o instrumentos de agricultura o instrumentos de trabajo, tenían que ir con los filisteos y pagarles un tributo. Entonces el pueblo cada vez era más empobrecido. Pero después llega David al trono y entonces David hace una gran diferencia. Quiero que vayas conmigo, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Quiero que vayas conmigo, y hay una escritura que el escritor el autor del libro de los Hechos hace acerca de la vida de David. Dice la escritura, Hechos capítulo 13, verso 22, dice: después de quitarle, le levantó por rey a David, del cual Dios, ¿qué? También testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi. Fíjate bien, ¿quién está dando testimonio? Dios está dando testimonio ¿de quién? Ahora, ¿por qué Dios da testimonio de David? Vamos a ver el currículum de David.
Dice, ¿a poco David tenía un currículum? Sí. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, al capítulo 16, verso 18. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Ok, fíjate bien. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, he visto al hijo de Isaí de Belén. Número 1, sabe tocar. Número 2, es valiente. Número 3, es vigoroso. Número 4, es hombre de guerra. Número 5, es prudente en sus palabras. Número 6, es ¿qué? Hermoso. Y número 7, ¿qué? Ese es su currículum. ¿Por qué Dios da testimonio con un hombre conforme a su corazón? Porque él tiene ciertas características. Estas características que nosotros estamos viendo en David era antes de ser rey, antes de ser ungido como rey, antes son las características que David manifiesta. Número 1, sabe tocar. Era un hombre que sabía tocar un instrumento. Número 2, es valiente. 3, es vigoroso, hombre de guerra, prudente. Y entonces este rey sube al trono en lugar de Saúl, y entonces después establece paz. David era un hombre de guerra y fue un hombre de guerra que estableció la paz en Israel. Y entonces Salomón llega al trono de Israel bajo una, por así decirlo, una carga. Y ténganme un poquito de paciencia donde yo quiero llegar. Muchas veces nosotros queremos medirnos conforme vemos a otros, ¿sí o no? Esa es una característica. Pero yo quiero decirte que tú tienes un don especial que Dios ha puesto que nadie tiene. Tú tienes un talento especial que Dios ha puesto que nadie tiene, que solamente lo posees tú. Y que ese don y talento especial que Dios ha puesto, Dios quiere que tú lo desarrolles. El asunto es que a veces nosotros, como es natural, nos medimos de acuerdo no a nosotros, sino de los que están a nuestro alrededor. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces la gente dice, uy, es que para llenar sus zapatos va a estar muy difícil, ¿verdad que sí? Porque nosotros queremos llenar la expectativa según lo que nosotros vemos, pero nosotros tenemos que llenar la expectativa según lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Para ello nosotros tenemos que entender ciertas cosas y tenemos que ejercitar el discernimiento. Salomón llega a este punto. Fíjate bien, vamos a ir a 2 citas más para poder hablar de lo que yo quiero compartir. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, al capítulo 3. Y fíjese conmigo al verso 5, por favor, partamos desde el verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en la que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucedió en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Ahora, fíjate bien, lo primero que reconoce Salomón, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué significan esas palabras? No sé cómo entrar ni cómo salir. Le estoy diciendo, no sé por dónde voy a agarrar el reino.
No tengo la experiencia, no tengo lo que a lo mejor mi padre tiene. Y luego sigue diciendo, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar en número por su multitud. Y fíjate la oración de Salomón. Da pues a tu siervo un corazón ¿qué? Entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién gobernará a este pueblo tan grande? Mira, Salomón iba a gobernar una nación. Quizás tú y yo no vamos a gobernar una nación, pero sí vamos a gobernar una familia. O sí gobernamos una familia. O sí gobernamos, aparte de una familia, un negocio o una empresa. Y a veces las circunstancias que vienen a nuestra vida nos rebasan. Y a veces no sabemos ni cómo entrar ni cómo salir. A veces no sabes qué contestarle a tu hijo cuando llega con una nueva onda. O cuando llega con una nueva moda. O cuando llega con una nueva influencia. A veces no sabes qué contestar, o a veces no sabes cómo hacerle frente al reto financiero cuando la competencia está avanzando. ¿Le ha pasado esto? A veces no sabemos ni cómo entrar ni cómo salir. A veces decimos, híjole, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿De qué manera lo voy a resolver? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a enfrentar este problema? ¿Cómo voy a enfrentar? Nos encontramos a veces en esta circunstancia. No sabemos cómo entrar ni cómo salir. Ahora, la respuesta nos la da el mismo versículo. Porque le dice, da a tu siervo un corazón ¿qué? Entendido. La frase un corazón entendido realmente le está diciendo un corazón dispuesto a escuchar. Un corazón que presta atención, un corazón que oye a Dios. El problema del cuerpo de Cristo es que le cuesta trabajo escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica porque no entendemos el gobierno de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando la Escritura nos demanda a nosotros una acción, siempre va a haber un pero. ¿Sí o no? Si Dios te dice, extiéndete en fe y siembra, pero. Si Dios te dice, comparte la palabra, ve y ora por él, pero. ¿Sí o no? ¿A poco no? Siempre estamos en ese conflicto, porque no hemos entendido el gobierno de Dios. Déjame decirte algo y ojalá lo podamos entender. Sé que es muy complicado a veces no podemos decir todo lo que quisiéramos decir porque lleva más tiempo. Nosotros tenemos un conflicto en obedecer la palabra por causa de nuestra mentalidad democrática. Pensamos que Dios es democrático, no, Dios es teocrático y Dios es rey. Y como Dios es rey, la palabra del rey tiene que ejecutarse. No entra discusión, no hay peros. No hay peros. Ese es el problema con la iglesia hoy. Dios te dice, perdona. No, Señor, pero tú no sabes lo que me hicieron. No te está diciendo, si entras en una introspección para recordar lo que te está dando una ¿qué? Instrucción. Tu responsabilidad es ¿qué? Si Dios te dice, comparte. Tú le dices, pero Señor, es que no tengo, no he orado, no he ayunado, no he pedido, no he estado estudiando. No, y a veces entramos en esos conflictos. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el problema con nosotros. Que no tenemos un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Cuando uno tiene un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios se convierte en ley para nosotros. Hay un gobierno para nosotros. Déjeme darle un ejemplo de esto. En el libro de Génesis, por ahí del capítulo 25, 26, no me acuerdo exactamente dónde, dice esta frase:
Y Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos, mis preceptos y mis estatutos. Cuando yo leí ese versículo, yo me quedé paralizado ahí y yo dije, ¿cuáles mandamientos, cuáles estatutos y cuáles decretos? La ley vino 430 años después. Quiere decir que la palabra de Dios para Abraham era ¿qué? Era una ordenanza de gobierno. Abraham no entraba en discusión. Por eso cuando Dios se le revela a Abraham y le dice, sal de tu tierra, salgo. Cuando Dios le dice, sepárate de Lot, me separo. Cuando Dios le dice, hazle caso a tu esposa, le hace caso a su esposa. Amén. Cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo, lo entrega. ¿Qué quiere decir? Que para Abraham la voz de Dios era un ¿qué? Elemento de gobierno. No entraba discusión. El rey habló, se tiene que ejecutar. Cuando la palabra de Dios sea un elemento de gobierno para nosotros, nosotros vamos a tener un corazón entendido para escuchar la voz de Dios. Y no vamos a entrar en pero, sino para. Dios tiene siempre no peros, tiene para. La palabra un corazón entendido es dame un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Si nosotros volvemos atrás a lo que yo les había hablado sobre la palabra discernimiento, entonces dame un corazón entendido para conocer más de ti. Dame un corazón entendido para considerar, para contestar, para cuidar, para distinguir. Es decir, nosotros tenemos que tener un corazón entendido que sabe distinguir, que sabe lo que es bueno y malo, que es entendido, que es experto. Cuando nosotros podamos entender esto, vamos a poder gobernar a nuestra familia. Vamos a gobernar a nuestros hijos. Debemos poner, si es verdad, nosotros a lo mejor no tenemos una nación para gobernar, pero sí tenemos una familia a quien guiar. La pregunta es, ¿cómo estás guiando a tu familia? ¿Cómo estás gobernando a tu esposa? ¿Cómo estás respondiéndole a tus hijos? Esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿Cómo lo estás haciendo? Porque entonces necesitamos un ingrediente que se llama discernimiento. Todo esto te lo dije como antecedente para entrar a lo que quiero hablar. Dice, no ha predicado, pastor, no, apenas vamos a entrar. ¿Por qué es importante el discernimiento? Porque el discernimiento va a revelar qué tan maduro o qué tan inmaduro eres. La madurez no viene con la edad, la madurez viene con la responsabilidad. Hay personas de 50 años que no son maduras y hay jóvenes de 15 o 20 que tienen una madurez impresionante. ¿Ah? Entonces la madurez no viene con la edad, sino ¿qué? Con la responsabilidad. Vamos a ver qué tan maduros somos como iglesia, ¿está bien? Aunque no diga amén. Yo le dije que le iba a incomodar. ¿Ok? Y vamos a ir a la base bíblica que para lo que quiero compartir con ustedes. Encuentren Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5. La falta de tener un corazón entendido para con Dios es prueba de inmadurez espiritual. Dice el apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, vaya conmigo al verso 11, vamos a partir del verso 11. Pablo le habla a la iglesia, a los Hebreos, y le dice, acerca de esto tengo muchas cosas, tengo mucho que decir y difícil de explicar. Le está diciendo a los Hebreos, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que decirles que son difíciles de explicar. Pero dice, pero por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
el reclamo del apóstol hacia la congregación de hebreos le está diciendo: mira, tengo mucho conocimiento que compartir con ustedes. Lo que Dios me ha dado, por eso Efesios dice el apóstol Pablo en Efesios: dame un espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Entonces, cuando les va a hablar a la iglesia, les va a hablar ¿de qué? Del conocimiento de Cristo. Y le dice: tengo muchas cosas difíciles que explicar, pero porque ustedes se han hecho tardos para oír. Esta palabra tardos para oír, nosotros tenemos que entenderla desde una connotación. La palabra tardos para oír viene del griego que es nodros, que significa perezosos. Literalmente, perdón por la palabra, holgazanes. Uy, el corto estuvo bien padre, la palabra me impactó, pero ¿qué puse en práctica? Tardo para oír, perezoso. Ops. Dios me habló, pero ¿cuánto de lo que Dios me habló pongo en práctica? Tardo para oír. Sonríame. Le está diciendo a la iglesia, le dice, no está hablando a los nuevos convertidos, le está hablando a la iglesia madura. Le está diciendo: tengo muchas cosas que enseñarles, tengo muchas cosas que decirles, tengo muchas cosas que compartir con ustedes. ¿Acerca de qué? De Cristo. Pero como ustedes son perezosos y flojos, no les voy a decir nada. ¿Y por qué le digo esto? Ve lo que dice el siguiente verso: porque debiendo ya ser maestros, ¿después de qué? De tanto tiempo. Ok, repita: tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes en el evangelio? Tanto tiempo. Después de ya ser ¿qué? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de ¿qué? De que os vuelva a enseñar cuáles son los ¿qué? Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Le pregunto: ¿cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Examen. La salvación. Les tengo que hablar otra vez de salvación. Les tengo que hablar otra vez de conversión. Cuando uno es falto de discernimiento espiritual, entonces el discernimiento espiritual produce en la vida del creyente una inmadurez. Y por causa de su inmadurez, la palabra de Dios no hace un efecto que tiene que hacer. ¿Sí me estoy explicando? Cuando alguien es inmaduro, no tiene responsabilidad. No es que no sean salvos, estoy hablando ya claro, no es que no sean salvos, sino son aquellas personas que carecen de un entendimiento o un discernimiento por la demanda que lleva. Son aquellas personas que siempre están: no, yo poquito, no me comprometo, no, es que yo no quiero avanzar más allá, no, es que yo no quiero tener más compromiso. Hermano, cuando tú vienes al reino de Dios, hace un rato lo cantábamos, cuando tú vienes al reino de Dios, tienes que entender esto: fuiste sacado de la potestad de las tinieblas, ¿verdad que sí? Eso dice la escritura: fuiste arrancado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es eso? Esas huestes de maldad en las cuales tu carne estaba sujeto a esas pasiones desordenadas, y fuiste trasladado, trasplantado al reino de Dios. En el reino de Dios tú ya no vives. En el reino de Dios tú ya no tienes tu naturaleza pecaminosa que fue erradicada en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive ¿en qué? En mí. Por lo tanto, este estuche vive para Dios, vive para agradar a Dios, vive para exaltar a Dios, vive para bendecir a Dios. Entonces, mi amado hermano, como nosotros vivimos para agradar a Dios y para adorar al Señor, entonces yo tengo una demanda, y esa es crecer. Porque el que es inmaduro dice: ay no, pastor, ahí hablan bien fuerte. Ay no, pastor, es que ahí dicen que aman pero no me visitan. Ay no, es que ahí nada más piden y piden y piden. Ay no, es que ahí el que es inmaduro no tiene responsabilidad.
Lo peligroso de la inmadurez es que produce un estancamiento, debiendo ya ser maestros. ¿Qué está diciendo? Les tengo que enseñar los puntos básicos de la fe. Yo te voy a enseñar esto. Número 1, fuiste sacado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa esto? Ya no vives tú, mas ahora ¿quién vive en ti? Y lo que vives, lo vives para Él. Por lo tanto, la palabra de Dios es un elemento de gobierno para tu vida. No se cuestiona, se obedece. ¿Está conmigo? Debiendo ya ser maestros, os es necesario, ¿verdad?, que os enseñe ¿qué? Los primeros rudimentos. Es decir, tú tienes que entender que no es una doctrina, la salvación es una doctrina, es un acto soberano de Dios, donde ni tú y yo intervenimos, por gracia somos salvos. A Él le plació por el puro afecto de su voluntad. Déjeme decirlo de esta manera, porque le dio la gana. Porque le dio la gana, te sacó de la potestad de las tinieblas y te puso en el reino. Ahora en el reino tú eres hijo de Dios, coheredero de Cristo. Eres nación santa, pueblo adquirido por el Señor, y tienes la responsabilidad de crecer. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Para ello nos ha dado ¿qué? Su espíritu. Y si su espíritu vive en nosotros, entonces yo tengo dentro de mí ¿qué? El espíritu de Dios. Y me va a guiar a toda ¿qué? Verdad y a toda justicia. Me ha dado su palabra para que a través de ella yo vaya a la palabra y esa palabra produzca en mí vida y una vida sobrenatural. ¿Está conmigo? Fíjate bien. Dice: debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad. La madurez viene en la medida que asumimos la responsabilidad. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer como iglesia de Cristo es compartir a Cristo. Ese es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué clase tomó la mujer samaritana teológica para compartir su fe? ¿Cuál fue la clase teológica que tomó la mujer samaritana? ¿De qué habló? Habló de lo que Cristo había hecho en ella, Vengan, porque he encontrado a alguien que me ha dicho ¿qué? Todo lo que soy. Vengan, porque he encontrado a alguien, Zaqueo. ¿Qué curso de liberación tomó Zaqueo? Salió de la plática con Jesús y dijo: la mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Y si alguien lo he defraudado, entonces se lo voy a volver cuadruplicado. Es el efecto. Cuando el evangelio viene a nuestra vida y somos trasladados no de una manera de doctrina, sino de una manera de experiencia, vivencia, entonces tú y yo entendemos que no se trata de doctrina, se trata de ¿qué? De revelación. El Espíritu de Dios te abrió los ojos, viste tu necesidad, aceptaste a Cristo, en ese momento eres trasladado y en ese momento tu cuerpo de pecado quedó clavado en la cruz del Calvario. Ya no vives tú, mas ahora Cristo ¿qué? Vive en ti. Hermano, lo peligroso, hermano, de esto, dice: pero tenéis necesidad. La frase habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad está hablando de una iglesia no ofertante, sino de una iglesia demandante. La iglesia tiene que hacer ¿qué? La iglesia tiene que ofertar, no demandar. Tú eres un maestro guiado por el Espíritu de Dios. Vienes aquí a ser ¿qué? Capacitado, a ser ¿qué? Entrenado, a ser ¿qué? Guiado. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas pongas en práctica lo que aprendiste aquí. Si no lo pones en práctica, entonces eres tardo para oír. Así de fácil. Que tienes necesidad.
Son aquellas personas que dicen, ¿por qué ya no vienes? No, es que el pastor no me visita. No, es que mi líder ya no me hace caso. No, es que aquí nada más piden mucho. No, es que aquí nada más quieren esto. Y no hablado con su pastor, para nada. Dice, volvamos a la escritura. Debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de ¿qué? En otras palabras, lo que les está diciendo el apóstol Pablo son niñas. Pero no esa clase de niños que Cristo alaba para decir que tengamos la fe como un niño, sino que esos niños que se han vuelto, por así decirlo, inmaduros, que no les importa un fundamento, que cuando viene una demanda, lo primero que hacen es hacerse para atrás, que cuando dicen cambia, lo primero que dicen, bueno, voy a ver si puedo. ¿Sí me estoy explicando? Haber llegado a ser ¿qué? Niños. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano, de solamente estar bebiendo leche? Los creyentes inmaduros, déjeme tomar aire para lo que le voy a decir. Los creyentes inmaduros tienden a probarlo todo. Ven el aspecto natural. ¿Cuántos han tenido a sus hijos pequeños? Y el niño cuando es pequeño hay que cuidarlo ¿de qué? Todo lo quiere probar, ¿verdad que sí? Ve algo ahí, no sabe qué es, pero por su inmadurez lo agarra y se lo quiere meter ¿qué? A la boca, ¿verdad que sí? Así son los creyentes inmaduros. Hoy, hermano, tenemos un gran peligro. Los muchos creyentes quieren entrar y se meten al internet y ven cada cosa en el internet y llegan todos confundidos. Y quieren probarlo todo. Y quieren andar en todo. Hermano, Dios nos ha dado algo que se llama ¿qué? Espíritu Santo que vive en ti. Número 1, el Espíritu te va a guiar ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. 2, te ha dado una casa para que tú en esta casa seas ¿qué? Edificado como una piedra ¿qué? Viva. Si eres niño, estás probando todo afuera. ¿Por qué ese silencio, pastor? Así. Dice, has de haber llegado a ser niños. Dice que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo creo con todo mi corazón que esta casa es una casa apostólica donde tú como familia vienes a ser equipado, a entrenado, a no ser entretenido sino equipado. Por lo tanto, tú debes de dejar de ser niño y necesitas empezar a comer alimentos sólidos. ¿Ok? Hermano, ¿por qué necesitamos tomar alimentos sólidos? Porque cuando nosotros no tenemos madurez, todo lo que parece bueno, y ese es un problema de la iglesia. La iglesia, bueno, lo tengo que decir de esa manera, no hay otra manera. La iglesia se traga todo lo que parece santo que no es santo. Porque no tiene un entendimiento de la escritura. Y aún, ¿y dónde se ve? En lo que cantamos. Lo que cantamos revela
el entendimiento de la Escritura. No tengo mucho tiempo, no voy a tener ahí. La iglesia necesita hoy levantar su nivel y necesita creer y necesita avanzar a la madurez. ¿Por qué? Porque si tú no tienes de discernimiento, no solamente te va a provocar inmadurez, sino te va a hacer retroceder. ¿Te va a hacer qué? Retroceder. Dice, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? ¿En qué? En la palabra de justicia. La palabra de justicia híjole, quiero decirles tantas cosas. La palabra justicia no viene del campo religioso, sino del campo de las leyes. Y cuando Dios nos justifica, cuando Dios nos hace justos, es decir, nos posiciona. La palabra justicia viene del campo de las leyes, donde Dios nos posiciona o nos ordena a la orden del rey para poder recibir los beneficios del rey. No sé si me estoy explicando. Cuando yo vivo en justicia, entonces no tengo condenación, porque ninguna condenación hay para los hijos de Dios, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Entonces, yo tengo que ser experto ¿en qué? En la palabra de justicia. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. La palabra inexperto, la connotación de esa palabra es ignorante. Todo aquel que no solamente se queda con, no avanza y no entiende la palabra de justicia. ¿Qué significa esto? Yo tengo que entender, tú tienes que entender la obra salvífica de Cristo. Número uno, ¿Cristo qué hizo? Te salvó, te cambió, te hizo una nueva ¿qué? Y entonces en esa novedad de vida tú ya no vives, te quedaste con el estuche, pero tu naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Está conmigo? Entonces, por naturaleza, ni tú ni yo, me encantó el canto que cantaron, viene el pecado, vienen las circunstancias, pero yo elijo, porque al final es una elección, decisión. Ok, cada día tú y yo nos confrontamos al mismo hecho. Tengo que elegir, tengo que decidir. Todos los días estamos en ese constante. El que es inexperto va a probarlo todo, pero el que está creciendo tiene que crecer en la palabra de justicia. Y cuando crece en la palabra de justicia, entonces tiene el discernimiento para avanzar. Porque todos aquellos que participan de la leche son inexpertos. Y entonces el apóstol dice, después de tantos años tengo que volverles a enseñar lo mismo. La iglesia por muchos años se mantiene cíclica y entonces nos estamos hablando lo mismo cuando nosotros tenemos que estar ascendiendo a cosas impresionantes, cosas que ojo no vio ni oído ha oído, son las que Dios tiene que preparadas. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Ok, el que es inexperto es ignorante en la justicia de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo ignoro mi derecho o mi privilegio, entonces cualquier cosa me va a confundir. Cuando tú estás posicionado legalmente en Cristo, ¿cómo lo puedo poner como ejemplo? Ya. Cuando tú te ves y cuando Dios te ve, hay dos lentes. Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios nos ve a través de quien vive en nosotros, a través de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, como Él nos ve a través de Cristo, Él dice limpio, puro, sin mancha. ¿Sí me estoy explicando? ¿Dónde está el problema? El problema está aquí. Ya me trasladó de reino. Una vez que me trasladó de reino, yo tengo que renovar mi manera de pensar. Cuando yo renuevo mi manera de pensar, renuevo mi manera de hablar y renuevo mi manera de actuar.
Cuando yo hago esto, entonces entro en una dinámica para empezar a crecer y dejar de ser niño, porque esta palabra me puso un posicionamiento. Entonces, cuando yo soy niño y solamente recibo leche, ¿qué pasa cuando un niño solamente, no sé cuántos le dan, cuánto tiempo le dan leche? Los que 2 meses, 3 meses, ¿cuánto tiempo? Bueno, primero es el pecho y después le sigue dando biberón, ¿verdad? Pero imagínate que solamente, y después de a los cuántos meses le da probaditas. A ver, ayúdenme las mamás. ¿A los 6 meses? 3. ¿Quién da más? Dicen cuando quiera. Bueno, al niño lo que pasa es que le dan leche y después llega el momento en que ya la leche no solo le satisface el hambre, necesita darle ¿qué? Probaditas de comida. ¿Verdad que sí? Y después de probaditas de comida, su estómago va haciéndose más fuerte. ¿Para qué? Para que reciba un alimento más sólido. ¿Qué pasaría si solamente le diéramos leche? No va a desarrollar todo lo que puede desarrollar porque está ¿qué? Desnutrido. No tiene los elementos, no tiene la fuerza, no tiene la resistencia. Ahora traslademos eso al aspecto espiritual. ¿Qué pasa con aquel cristiano que dice: a mí nada más quiero que me digan que todo me va bien? A mí nada más quiero que me profeticen que Dios está conmigo. A mí nada más quiero que me digan que todo va a salir bien, pero no hago ningún esfuerzo para poder crecer. Es igual. Viene la circunstancia, lo derriba. Viene el conflicto, lo derriba. Viene la tentación y lo derriba. ¿Por qué? Porque es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia. ¿Qué tengo que estudiar? La palabra de justicia. Ok. Cuando nosotros entendemos esto, entonces el que está creciendo, entonces empieza a adquirir ¿qué? Madurez para distinguir entre y el mal. Si tú no distingues entre el bien y el mal, estás ¿qué? Retrocediendo. Son aquellos cristianos que llegan y dicen: oye, ¿es malo esto? Oye, ¿es malo lo otro? Ya viene Halloween. ¿Es malo que yo vaya al Halloween? ¿Sí o no? Y le quieres explicar y te dice: ¿pero qué tiene de malo? Es una fiesta. ¿A poco no? No voy a hacer nada malo. ¿A poco no? Porque es que inexperto, ignorante en la palabra de justicia. La palabra de justicia es Cristo. Es ignorante en la obra de Cristo. Es ignorante en lo que Cristo hizo. Es ignorante en lo que Cristo ya hizo por él. Es ignorante en el espíritu que le habita. Es ignorante a lo que tiene derecho y acceso a todo. Es ignorante, ¿por qué? Porque es inmaduro. Solamente quiere leche, solamente quiere que le hablen bonito. Y si le hablan un poquito fuerte, se enoja y se va. Espero que no haya de estos aquí. Ya se fueron. Dice, y luego dice: pero al niño, pero ¿por qué es niño? Pero dice: pero el alimento sólido es para los que han ¿qué? Alcanzado ¿qué? Madurez. Dígale: es para mí. Ahora, le voy a decir qué es madurez. La palabra madurez tiene una connotación perfecto, completo, que se está aplicando al trabajo, que le dicen: haz esto, y lo lleva más allá, que no está esperando a que vengan los demás, sino que él lo hace, que está creciendo
espiritual y mentalmente. Dice la Escritura: toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El que es maduro es perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El que está creciendo está enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y cuando va caminando y el Espíritu de Dios le dice: párate y ora por él, entonces no se pone a decir pero no, va y hace la orden y ejecuta la orden. Y cuando va caminando, le dice, el Espíritu de Dios dice: dale una palabra. Entonces él lo que hace es soltar la palabra. ¿Por qué? Porque es que maduro, es responsable, aprende, ha afinado su oído. ¿A qué? A la voz de Dios. El que participa de la leche es inexperto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Ok? Los que por el uso, fíjate bien, tienen ¿qué? Los sentidos ejercitados. Y aquí sí está hablando de ¿qué? De los sentidos sensoriales. ¿Qué significa eso? Que tienen dominio propio, que tienen templanza, que tienen fe. Aquel que es maduro puede entender y puede comprender dónde está su posición y no su condición. Aquel que es maduro puede saber que el que lo ha llamado tiene bien ejercitado su sentido. ¿Qué significa esto? Que cuando viene la circunstancia, cuando viene el problema, cuando viene la situación, él entiende no su condición, sino su posición. ¿Sí me estoy explicando? Hermano, tu condición es sentado en esta banca o en esta silla, pero tu posición es sentado en Cristo en las regiones celestes. Esa es tu posición. Tu condición es en esta banca, pero tu posición es sentado con Cristo en las regiones celestes. Cuando tú eres maduro y has alcanzado esa madurez, viene la circunstancia, viene el problema, viene el conflicto. Tú ves la circunstancia, tú ves el conflicto y dices: esta es mi condición, pero mi posición está en Cristo, en los lugares celestiales. Y desde mi posición yo hablo a mi condición, que la palabra de justicia, porque la palabra de Dios es vida y es medicina para nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos más escondidos. Y cuando yo entiendo mi posición en Dios, entonces yo puedo hablarle a mi condición, porque tengo alcanzado madurez y tengo mis sentidos ejercitados. El que no está diciendo: ay, pobrecito de mí, ayúdenme, órenme, denme. Nosotros, a mi esposa y a mí, nos tocó vivir el terremoto en el centro de la ciudad. Y vimos las dos partes. La primera fue el simulacro a las 11 de la mañana. Todo el mundo salía de los edificios con su teléfono celular, caminando, sin ningún problema. Nada más siguiendo ahí, volteando. 2 horas y cachito después, ni celular, ni tranquilitos. Estábamos en un primer piso en la calle de Palma, en un edificio viejo. Estábamos ahí. No pudimos bajar, porque la gente salía y atropellaba mujeres, ancianos, niños. Una cosa es cuando tú lees y dices: no hay problema, pero otra cosa es cuando estás viviendo el conflicto. ¿A poco no? Una cosa es cuando estás leyendo la Biblia y dices: ay, qué padre, pero otra es cuando estás pasándolo. Una cosa es cuando dices: ay, estos de Israel, estos cuates, ¿cómo le tuvieron? ¿Cómo viendo la evidencia negaron a Dios? Y otra cosa es cuando tú estás viviendo la circunstancia.
Cuando tú eres maduro, cuando tú hay madurez en ti, entonces tú conoces que tu posición en Cristo, y tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, y desde ahí le puedes hablar a tu condición. Tu condición puede ser desagradable, tu condición puede ser desastrosa, tu condición médica puede ser terrible, pero la palabra de Dios dice, y tú le hablas desde tu posición a tu condición, y dice: Señor, por tu llaga yo soy curado, y en el nombre de Jesús toda enfermedad es quitada. Y entonces yo asumo mi posición y le hablo a mi condición, porque he alcanzado madurez. El que es inmaduro se queja: ay, es que Dios no me oye, ay, es que esta prueba está bien difícil, ay, es que tú no estás en mis zapatos, ay, es que tú no vives con Él, ay, es que tú no estás pasando este problema económico. Sonríame. Ya no hay inmaduros aquí, ¿verdad? Y el peligro, hermano, de esto, y con esto voy a terminar. El peligro de ignorar esto es que si no ejercitamos nuestro discernimiento, entonces viene una descendencia y va a venir la muerte espiritual. Dice el apóstol: para los que por el uso tienen sus sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo voy a saber esto? Un creyente maduro es el que su razonamiento no se envanece. Siempre está alerta. Sabe que la labor del enemigo es matar, robar y destruir, y va a usar la circunstancia, va a usar el conflicto, va a usar la enfermedad, va a usar la tentación, va a usar el problema financiero para hacerlo. Lo sabe. Por eso Romanos dice: porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia y impiedad de los hombres, que habiendo conocido a Dios, es decir, que habiendo tenido conocimiento de Dios. La palabra conocimiento ahí viene del griego ginosco, que significa, para que podamos entender la palabra ginosco, el conocimiento de Dios es lo único que puede dar un entendimiento de esa palabra. Tiene que ver como la relación de esposo y esposo, esposo y esposa. ¿Qué significa eso? Cuando el hombre conoce a su esposa, o la esposa conoce a su esposo, cuando tienen ¿qué? Intimidad, relaciones íntimas. De ahí viene la palabra ginosco, la figura. Dice: porque habiendo conocido, es decir, que habiendo gozado, habiendo saboreado de la salvación, habiendo participado de la salvación, dice, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio ¿qué? Razonamiento. Cuidado. Cuando tú empiezas a decir, has oído a esas personas que dicen: no, no tiene nada de malo, yo lo puedo dejar cuando quiera, no, no tiene nada de malo, nada más fui ahí a ver quién estaba, no, no tiene nada de malo, pues yo nada más participé ahí, pero no probé. ¿Ha oído a esas personas? El razonamiento está envanecido. La segunda escalera es que el corazón se entenebrece. Y viene el Espíritu de Dios y te dice: no, pero como el corazón está entenebrecido, entonces utilizan la palabra mexicana: me vale. Y el Espíritu te dice: no lo hagas. Y tú dices: me vale. No te metas, me vale. No firmes, me vale. Y oye, tu esposa, me vale. Porque el razonamiento se ha envanecido. Porque no han ejercitado sus sentidos. Porque son niños. Y entonces no pueden entender las cosas que son del Espíritu, porque para ellos les son locura. Y entonces cuando alguien viene y le dice algo, dice: no, no, ya estás de religioso, de fanático.
No seas tan religioso, no seas tan fanático. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son, ¿qué? Del espíritu. Más el espiritual, dice la escritura, más el espiritual discierne todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Y luego dice, ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Y luego dice Corintios, lo tienen en sus hojas, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo te pregunto, si nosotros tuviéramos o tenemos la mente de Cristo, ¿cuál debe ser el resultado de tener esa mente? Nuestros pensamientos se convierten en palabras y nuestras palabras se convierten en acciones. El resultado de tener la mente de Cristo es que nosotros nos haríamos uno con la palabra. Los pensamientos de Dios serían nuestros pensamientos. La palabra de Dios sería lo que yo hablara. Tiene que llegar el nivel, escúchame iglesia, y abre tu espíritu en el nombre de Jesús. Tiene que llegar el nivel que nosotros hablemos la palabra de tal manera como hablamos incredulidad. O como el incrédulo habla incredulidad, mejor dicho. ¿Qué significa? Que nosotros debemos incorporar la palabra de Dios en nuestro lenguaje. Y cuando viene la crisis económica, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque lo primero que cuando viene el problema económico, ¿qué decimos? Híjole, ¿y ahora quién puede ayudarme? ¿A poco no? Eso es, hermano, la importancia de ser maduro. El que es maduro ejercita sus sentidos. Y cuando tiene ejercitados sus sentidos, ve su condición y ve la condición y dice, pero por encima de la condición está mi posición, porque yo estoy sentado en lugares celestiales. Estoy junto al rey y el rey sabe mi condición y sabe lo que tengo de necesidad. Y desde mi posición yo le hablo a mi condición para que mi condición cambie. El hecho de no tener un corazón entendido y usar el discernimiento en nuestra vida nos va a llevar a perder. Y aún lo que tenemos nos va a ser quitado. Me regala otro minuto, póngase de pie. Termino con esto, ahora sí. ¿Cuántos han leído la parábola de los talentos? Dice que a uno le dio 5 y a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y el que tenía 5 hizo 10 y el que tenía 2 hizo 4. Pero el que tenía 1 lo escondió. Y cuando vino, es que tú eres un juez duro que recoges donde no sembraste, dice. Tuve miedo y lo escondí. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Le quitó el que tenía 1 y se... En nuestra mentalidad democrática diríamos, a ver quién tiene menos. Pero en la mentalidad del reino es a ver quién produce más. ¿Sí me estoy explicando? Y le dio al que producía más. Nuestra mentalidad diría, ay, qué injusto. Pero la mentalidad del reino es, tiene ejercitados sus sentidos y está produciendo. Porque es experto en la palabra de justicia. Porque tiene bien entendidos y ejercitados, ¿verdad? Sus sentidos. Que tiene dominio propio, que tiene fe, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene benignidad, que tiene templanza, porque sabe dónde está su condición. Así es que cuando enfrentas el problema, hermano, va a venir. Bienvenidos a la vida.
Y tú dices, oh, es que, oh, pastor, pero a usted no le pasan las cosas difíciles. Si te contara. Veníamos el martes del hospital de ver a mi mamá. La habían operado. Gracias a Dios estaba bien. Una calle antes de llegar a la casa de mi hermana, oh, se trona el clutch. Y yo me voy a acostar y le digo, Señor, tú tienes control de todo. Yo no conozco el día de mañana, pero tú ya tienes la provisión para mañana. Me levanto sin un peso en la bolsa. Me voy al mecánico, le llamo al mecánico, le digo, ven por mi carro, llévatelo. Me voy al hospital, veo a mi mamá, regreso a ver al mecánico, me dice, es esto y sale tanto. Y Dios proveyó. En ese momento Dios provee. Compramos las refacciones y le dije, ahí están. Dice, entonces regresa en 1 hora y media por él. Y Dios proveyó para pagarle. Y así, hay muchas cosas que enfrentamos nosotros, pero entendemos que Dios siempre tiene que control. Dios no te da más de lo que no puedas soportar. Dios no te va a llevar a niveles donde tú no puedas aguantar. No es que Dios la traiga contigo, es que te está desarrollando madurez. Es que está haciendo que tú crezcas. Es que está haciendo que tú avances. Y yo quiero decirte, yo no sé para quién es esta palabra, pero yo quiero decirte, si tú estás desesperado, hoy te dice el Señor, confía, porque yo lo voy a hacer. La única pregunta que yo tengo para ti, con eso quiero terminar, es: ¿cuántos ya están dispuestos a dejar de ser niños para ser hombres de fe? Tú sal de tu lugar, ven acá al frente, dile, Señor, yo quiero ser un hombre de fe. Yo doy el paso.